Página 53. Pure, Wheat and Adley, John Yudkin, 1972. Capítulo 8. ¿Quién come azúcar y cuánto? 8.2. Y todo es por negligencia de los padres. En Escocia, los dentistas examinaron a niños y niñas de 13 años, un grupo de edad más joven que cualquiera de los que hemos estudiado. Calcularon únicamente la cantidad de dulces que comían los niños y añadieron que estaban seguros de que sus cifras eran, de hecho, subestimaciones. La ingesta semanal media era de 17,5 onzas. Los niños comían un poco más que las niñas. Sin embargo, el 8% de los niños consumía más de 32 onzas a la semana. Estas cifras equivalen a una ingesta diaria de unas 2 onzas, 55 gramos, de azúcar procedente de dulces para todos los niños, y casi 4 onzas, 105 gramos, para el 8% de los niños. La ingesta media de dulces para toda la población británica es de 8 onzas a la semana, cifra que solo se iguala en Suiza. Según las cifras publicadas por la industria británica de la confitería, el consumo en niños menores de 16 años es de aproximadamente 500 gramos a la semana, aproximadamente el mismo que el que informan los dentistas escoceses. Además de los dulces, por supuesto, los adolescentes ingieren sin duda más que los adultos artículos como pasteles, galletas, helados y postres. Incluso con una estimación conservadora, se puede esperar que estos eleven la cantidad total de azúcar a algo así como un 50% más que la media nacional. Esto haría que el consumo total de un niño de 13 años sea de aproximadamente 200 gramos de azúcar al día, lo que aportaría 850 calorías de su ingesta total diaria de aproximadamente 3000 calorías. Ahora piense en los niños que no comen 500 gramos de dulces a la semana, sino más de 900 gramos, y es bastante seguro que debe haber muchos niños que obtienen al menos la mitad de sus calorías del azúcar. Quizás piense que, al comer mucho azúcar entre comidas, reducirían el azúcar en las comidas. No es así en absoluto. Un colega mío descubrió que las comidas del mediodía en varias escuelas inglesas contenían azúcar, que aportaba aproximadamente el 25% de las calorías, y en general los niños reciben el mismo tipo de comida en la escuela que en casa. Así que parece que los niños ingieren una cantidad de azúcar superior a la media, a veces mucho más no solo en los tentempiés y bebidas entre comidas, sino también en las propias comidas. Estoy seguro de que parte de esto se debe a la actitud de sus padres, que desean dar placer a sus hijos, ganarse su afecto y proporcionarles, como creen, la energía que necesitan para crecer, trabajar y jugar. El London Times informó del caso de un muchacho que comía más de 6,5 libras de azúcar a la semana, lo que equivale a casi 350 libras en un año. Su dentista se quejaba de que 6 meses después de que su boca se hubiera librado por completo de las caries, ahora estaba una vez más llena de dientes podridos. Nuestro propio récord proviene de un chico de 15 años que también consumía poco menos de medio kilo de azúcar al día, o alrededor de 1700 calorías provenientes únicamente del azúcar. Por supuesto, así como hay personas que comen mucho más que la cantidad promedio de azúcar, debe haber quienes comen menos que la media. Nuestras propias cifras sugieren que el rango de variación de la ingesta de azúcar es mucho mayor que el rango para la mayoría de los demás alimentos. Hemos encontrado personas que toman tan solo media onza al día, 15 gramos, así como otras que toman hasta 14 onzas al día, 400 gramos, estos últimos comen en un día lo que los primeros comen en un mes. En conjunto, me resulta difícil resistirme a la conclusión de que, mientras que el consumo promedio nacional de azúcar en los EU y el Reino Unido representa algo así como el 17% o el 18% de la ingesta calórica promedio,
el promedio para los niños sería de alrededor del 25% de las calorías o incluso un poco más. Y permítanme decir nuevamente que debe haber algunos que obtengan el 50% de sus calorías del azúcar. En términos absolutos, el consumo de azúcar por parte de los niños debe estar cerca de las 5 onzas diarias, lo que supera el promedio nacional de 5 onzas. En caso de que piense que estoy exagerando la cantidad de azúcar que toman los niños, permítame citar un anuncio de Sugar Information, la Organización de Relaciones Públicas de la Industria Azucarera estadounidense. Olvídese por ahora de la referencia a la obesidad. Más adelante diré algo más sobre este aspecto del azúcar. Aquí hay un fragmento del anuncio. Probablemente haya escuchado a gente decir que evitan esto o aquello porque contiene azúcar. Si quiere ver cuánto sentido tiene esa idea, la próxima vez que pase por delante de un grupo de niños, eche un vistazo. Los niños comen y beben más cosas hechas con azúcar que nadie. Pero, ¿cuántos niños gordos ve? Una buena nutrición proviene de una dieta equilibrada. Una que proporcione las cantidades adecuadas y los tipos adecuados de proteínas, vitaminas, minerales, grasas e hidratos de carbono. El azúcar es un hidrato de carbono importante. Con moderación, el azúcar tiene un lugar en una dieta equilibrada. La palabra que más me gusta de este anuncio es moderación. Pero, ¿aceptaría usted realmente como moderado el consumo medio actual de azúcar por parte de los niños, que probablemente asciende al 25% o más de sus calorías y suma aproximadamente 7 onzas al día? Permítame continuar con este concepto de moderación, del que oímos hablar tan a menudo. Supongamos que viviéramos hace un par de cientos de años. La gente en Estados Unidos y Gran Bretaña consumía entonces un promedio de 2 onzas de azúcar a la semana. Si alguien hubiera dicho entonces que hay que comer azúcar con moderación, habría pensado en términos de quizás no más de 3 onzas a la semana. Seguramente habría protestado diciendo que 7 onzas a la semana, 1 onza al día, era una cantidad bastante excesiva. Pero hoy la gente acepta 5 onzas al día como moderadas. Solo cuando alguien come mucho más que eso se acepta generalmente que está comiendo inmoderadamente. Observemos ahora a los bebés, a los que se alimenta cada vez más con biberón, aunque hay una ligera tendencia de regreso a la lactancia materna en algunos hogares de clase media. Una fórmula común para la alimentación consiste en leche de vaca en polvo, tal vez modificada de alguna manera, con azúcar añadido. Excepto en algunas preparaciones sensatas, el azúcar que se añade es sacarosa, no lactosa, azúcar de la leche, y más adelante demostraré que esto no es en absoluto lo mismo en su efecto sobre el bebé. Aquí me refiero solo a la desventaja de que el azúcar tiene un sabor mucho más dulce que la lactosa, de modo que el bebé se familiariza con su vida posterior rica en azúcar al estimularlo a desarrollar el gusto por lo dulce al máximo. Tan pronto como un bebé comienza a recibir alimentación mixta, y esto suele ocurrir a los 2 o 3 meses o incluso antes, se añade cercal a la dieta, y luego alimentos como yema de huevo y carne picada y verduras y frutas tamizadas. Muchas madres añaden azúcar a los cereales y a la fruta, aunque no es en absoluto raro añadirlo también a los huevos, la carne y el pescado. Y no he mencionado la perniciosa costumbre de dar a los bebés chupetes que tienen un depósito para el jarabe o que de vez en cuando se sumergen en el azucarero. Conocí a una familia de 4 personas, padre, madre, una niña de 4 años y un bebé de 6 meses. Compran y consumen 5 kilos de azúcar a la semana, lo que no les impide comprar también el surtido habitual de galletas y helados y otros alimentos y bebidas elaborados con azúcar. El bebé recibe, sin duda, menos de la cuarta parte de todo esto, pero no se ve privado de nada, ya que su chupete se sumerge en el azucarero familiar.
Una de las razones por las que a algunas personas les resulta difícil aceptar que, en promedio, los estadounidenses y los británicos consumen alrededor de 1 kilo de azúcar a la semana es porque solo piensan en el azúcar que se lleva a casa como azúcar visible. Pero ahora una proporción cada vez mayor de azúcar se compra ya preparada para los alimentos. Si analizamos nuestro propio consumo de azúcar, lo más probable es que con el paso de los años una fracción cada vez menor sea azúcar de uso doméstico y una proporción cada vez mayor de azúcar industrial. El azúcar de uso doméstico es sobre todo el que compran las amas de casa, pero también incluye la cantidad mucho menor que se utiliza en los cafés y restaurantes. El azúcar industrial va a la fábrica y nos llega en forma de dulces, helados, refrescos, pasteles, galletas y, hoy en día, también una amplia gama de otros productos, especialmente los alimentos de conveniencia envasados de forma elegante. Como es de esperar, los países más pobres consumen menos azúcar en forma industrial. Los alimentos manufacturados son un lujo que se consume cada vez más en los países más ricos. A finales de los años 50, según el informe de la FAO que he mencionado antes, Sudáfrica consumía solo el 20% de su azúcar en alimentos elaborados, mientras que Francia consumía el 40% y Australia el 55%. El azúcar elaborado en Estados Unidos aumentó de menos del 30% en 1927 a alrededor del 50% en 1957, y ahora es más del 70%. El aumento de la proporción de azúcar elaborado en Estados Unidos es especialmente interesante en vista del hecho de que el consumo total de azúcar allí no ha cambiado mucho durante este periodo. El consumo de azúcar elaborado en el Reino Unido asciende a alrededor del 65%. Las formas en que los fabricantes de alimentos en el Reino Unido utilizan el azúcar y las diversas cantidades involucradas se muestran en la tabla de la página 46. Pero quiero ampliar estas cifras de varias maneras. Para empezar, creo que hay varias razones por las que los occidentales continúan aumentando su consumo de alimentos elaborados que contienen azúcar. Una es que cualquier fabricante eficiente está produciendo constantemente alimentos cada vez más atractivos. Debido a la competencia, sigue creando nuevos productos o nuevas variaciones de sus antiguos productos, cada vez con el propósito de producir algo que sea aún más atractivo que antes. Cada vez es más difícil para la gente resistirse a estos deliciosos alimentos y bebidas. En 1981, se gastaron casi $100 millones en publicidad de alimentos ricos en azúcar. 53 millones de libras esterlinas de esa cantidad se gastaron en publicidad de chocolate y dulces. En segundo lugar, el azúcar, como hemos visto, ofrece muchas más propiedades que simplemente el dulzor. Su uso en diferentes tipos de dulces depende también de su volumen, de su capacidad para existir tanto en forma cristalizada como no cristalizada, de su solubilidad en agua y de su cambio de color y sabor cuando se calienta. Su uso en mermeladas depende de su capacidad para cuajar en presencia de pectina y de su alta presión osmótica, que inhibe el crecimiento de mohos y bacterias. En pequeñas cantidades, el azúcar parece realzar el sabor de otros alimentos sin añadir necesariamente dulzor específico. Estas y muchas otras propiedades del azúcar le confieren una extraordinaria versatilidad y explican su uso en una amplia gama de alimentos y bebidas. El resultado es evidente si uno se pasea por el supermercado y hace una lista de los alimentos que contienen azúcar entre sus ingredientes. Dejando de lado los artículos obvios como pasteles, galletas, postres y refrescos, encontrará azúcar en casi todas las variedades de sopas enlatadas, en latas de alubias y pastas, en muchos tipos de carne enlatada, en casi todos los alimentos para el desayuno, en varias verduras congeladas y platos preparados, y en la mayoría de las verduras enlatadas.
En algunos de estos alimentos, especialmente en alimentos como las carnes o los sustitutos de carne vegetarianos, las cantidades de azúcar son bastante pequeñas. Pero en muchos otros la cantidad es realmente sorprendentemente alta. Puede hacerse una idea viendo el lugar que ocupa el azúcar en la lista de ingredientes. Si está primero en la lista, el alimento contiene más azúcar que cualquier otro ingrediente. Cuando intenté este ejercicio, esto era cierto en 1 o 2 sopas enlatadas, 1 o 2 alimentos para el desayuno y varios encurtidos y salsas. Una tercera razón por la que la gente compra cada vez más alimentos procesados que contienen azúcar es que prefieren comprar alimentos en formato preparado, normalmente productos que antes habrían preparado ellos mismos. Y, según las muestras que he probado, parece que estos alimentos probablemente contengan más azúcar que si se hubieran preparado en casa. El fabricante parece haber descubierto, o al menos se ha convencido, de que a la gente le gusta el azúcar con todo, y cada vez más. En los últimos 2 o 3 años me ha resultado difícil conseguir en un bar zumo de tomate, mi bebida favorita, sin azúcar añadido. También me gusta bastante la mantequilla de cacahuete, pero los fabricantes de las 2 marcas más populares en Inglaterra han decidido ahora que debería tomarla con azúcar. Permítanme que les dé una buena nota a los seguidores de la comida sana, al menos algunos no le ponen azúcar a la mantequilla de cacahuete de todos modos, todavía no. Si quiere comprobar lo que digo, la próxima vez que salga a tomar algo que no sea alcohol, que no contenga azúcar y que no esté anunciado específicamente como bebida dietética, pruébelo. Parece ser cierto que, hasta que alcanzan un cierto límite, la mayoría de las personas demandan cada vez más azúcar a medida que lo van tomando. Sin duda, lo contrario es cierto. Muchas personas han estado restringiendo el azúcar durante algún tiempo, ya sea porque les preocupa su peso o por razones aún más serias ahora, cuando por razones sociales tienen que tomar alimentos y bebidas azucaradas, a menudo las encuentran intolerablemente dulces. En su tercer cumpleaños, mi nieto Benjamin, que es muy bien educado, dio un mordisco a su pastel de cumpleaños helado y no comió más porque, dijo, es demasiado dulce. Lo que me sorprende es la alta proporción de azúcar en muchos de los llamados alimentos saludables, además de la mantequilla de maní que he mencionado. El azúcar parece ocupar un lugar destacado en los alimentos que se supone que son buenos para la salud. Los huevos con tocino o el arenque ahumado, el clásico plato británico, son más saludables que algunos de los alimentos especiales para el desayuno, como muchas marcas de muesli. Otra razón por la que los occidentales consumen tanto azúcar es que la creciente riqueza les da más tiempo libre, lo que crea el tipo de situación, sentarse frente al televisor, hacer un viaje en coche, que favorece el consumo de tentempiés y refrescos, tan fácilmente disponibles hoy en día y considerados baratos. Y los tentempiés, y casi siempre los refrescos, son fuentes ricas en azúcar. Otro punto sobre los refrescos. Cuando era joven, si tenía sed, tomaba un vaso de agua. Hoy en día, cuando los niños tienen sed, parece casi obligatorio que sacien su sed con alguna cola cargada de azúcar u otra bebida. Y esto también suele ser cierto para los adultos, aunque es igualmente probable que se trate de una bebida alcohólica como la cerveza. De esta manera, el azúcar se consume casi sin darse cuenta. La tendencia moderna de utilizar bebidas como el agua tónica o el limón amargo como mezcladores es para muchas personas una fuente adicional de azúcar de la que apenas son conscientes. 2 botellitas de ginebra o vodka y ya se han tragado 1 onza o más de azúcar. La vida es difícil para las personas que, como yo, quieren evitar el azúcar, y en particular para quienes, como las personas con intolerancia hereditaria a la fructosa, enferman cuando toman azúcar.
pero me alegra ver que un número cada vez mayor de fabricantes no añade azúcar a algunos de sus productos, y que cada vez se pueden encontrar más etiquetas que indiquen sin azúcar o sin azúcar añadido. En particular, es alentador ver que cada vez más alimentos para bebés están etiquetados de esta manera. Página 60.